El equipo, parte de ese equipo es la licenciada, pone el plano Mauri, Danila Esquinazzi. Se la presento, Mauricio. Sí, encantada. Mucho gusto. La licenciada del doctor Esquinazzi. ¿Qué En el apellido, qué caramba. coincidencia, Es ¿no? muy común ¿Tendrán el algo que apellido. ver? Hay mucha gente con ese Es la apellido. hija del doctor. Bueno, coordinadora del área de salud mental del equipo Novare, afiliada a la Sociedad Argentina de la Obesidad. Bienvenida a este ratito. Gracias Raúl. Una pequeña reflexión de lo que decía recién Gustavo acerca de lo mirar al otro desde arriba, de costadito, porque es diferente, porque es obeso. No se hablan de los cuerpos hoy, o se trata de Tal decir cual, eso. esa es un poco ¿Cómo la se idea. dice? ¿Ha excedido en peso, gordo, obeso? ¿Cómo? Porque Sí. se sigue escuchando. Y bueno, el paciente llega con un montón de etiquetas puestas cuando viene a la consulta. Me imagino. ¿Te Con- las cuentan y bien llega? Sí, claro, por supuesto. Sí. Muchas veces inculcado desde la familia, quizás a las personas más mayores les cuesta más entender esto de que no se habla del cuerpo del paciente y que termina siendo contraproducente, ¿no? Cuando estamos etiquetando siempre les voy preguntando a los pacientes cuando vienen a las consultas, no, si desde chico, ¿no? Cuando tienen obesidad desde chicos, si tenían sobrepeso desde chicos, si había voces que hablaban sobre su cuerpo. Y en la mayoría de los Seguramente casos, que sí. en la gran mayoría de los casos Claro, pasa, claro. y eso ya de alguna forma ya marca una etiqueta en el paciente, ¿no? Porque quizás el paciente muchas veces en retrospectiva dice, bueno, la verdad que no tenía tanto sobrepeso, pero yo sí era el gordito de la familia o era el gordito del curso. Y eso ya determina al paciente, ¿no? El paciente ya crece creyéndose el gordito, ¿no? Entonces, si tiene 5 kilos de más, 10 o 25, es lo mismo. El paciente Claro. ya está con esa etiqueta puesta acá en la frente, Claro, y ¿no? no es lo mismo. Pero No, claro, no es lo mismo, no es pero lo para el mismo. paciente sí, porque ya está marcado con eso como si fuera una característica de su ser. Qué bárbaro. ¿Cómo viene la gente, Dani? La gente viene, digamos, ya hizo el clic y quiere, o vengo a averiguar, vengo como es Como el consulta. proceso, a ver si puedo caer, digamos, entrar, digamos, por esta puerta y terminar como mi vecina, mi amiga, además, o ya viene con el clic, yo vengo entregado a hacer lo que ustedes quieran. Claro, y bueno, eso depende mucho de cada paciente. Hay de todo. Hay de todo. Hay muchos pacientes que sí vienen con una idea mágica de la cirugía, ¿no? De pensar que, bueno, lo voy a resolver con esto, como hizo la vecina de la vuelta. Y quizás ahí sí, no, para ahí no hay tanta conciencia, ¿no? O sea, creen quizás a la cirugía bariátrica como si fuera una cirugía estética, que me va a resolver el problema y sería como el camino fácil, como se escucha a veces decir. Pero bueno, la idea justamente en el espacio de la consulta es ir trabajando en esto que no, que la cirugía es una herramienta que les va a dar un montón de ayuda, que los va a favorecer un montón, pero sin dudas hay que hacer un trabajo de cambio de hábitos y un trabajo multidisciplinario para ver cuáles son los motivos que llevaron a que ese paciente tenga obesidad y cómo resolverlo y que se sostenga a largo plazo, que eso es fundamental. O sea, vos cuando evaluás cada paciente, algunos te va a demorar más que entre, digamos, en el programa y que sepa que no es fantasioso, que no es mágico. Y vos también tenés que pensar en el postquirúrgico en cada paciente, ¿no? O sea, en cada paciente que vino a entrar en este sistema, tenés que pensar en el postquirúrgico, porque el postquirúrgico tal vez es tan importante como el pre. Tal cual, todo es importante. A ver, desde el espacio psicológico lo que hacemos es primero ver que el paciente tenga las condiciones psíquicas adecuadas como para pasar por una cirugía y que realmente que esa cirugía no sea contraproducente o peligrosa para ese paciente. Un trabajo un poco de psicoprofilaxis quirúrgica para ver el tema de los miedos al quirófano y el acto quirúrgico. Y también el trabajo del cambio de hábitos, ¿no? Previo, o sea, entender esto de la conciencia de enfermedad y de la necesidad de un tratamiento a largo plazo. Y bueno, y de generar cambios de hábitos para que eso se sostenga después de la cirugía también, ¿no? O sea, Nombraste miedos, ¿no? Y justamente yo quería preguntar, ¿cuál es el eje del miedo con el que llegan? ¿El miedo a la cirugía es uno de ellos? el miedo de la cirugía es uno de ellos, especialmente ¿Son en pacientes. conscientes del post también? Sí, por eso hay de todo. O sea, hay pacientes que por ahí tienen miedo a la cirugía, no tanto, porque de hecho, si están viniendo en general, no tienen tanto miedo a la cirugía, la mayoría. Algunas veces hay ciertos miedos a la anestesia, en algunos casos. Pero bueno, también uno de los miedos que se plantea en varios casos es el tema del miedo a la reganancia de peso.
¿no? Claro. Eso sí, porque bueno... A perder y a volver a ganarlo, decís. Tal O sea, cual. bajé 10, por decir un número, ¿no? Y los volví a subir. Tal o cual, subí más. porque en general los pacientes con obesidad cuando llegan a nuestras consultas, porque ya han hecho infinidad de tratamientos que no han llegado a buen puerto o no Dietas, no habrán lo que es todo. dietas de todo tipo que no terminaron de darles resultado, porque por algo están en la consulta. Entonces sí, el miedo a la reganancia de peso es algo que se presenta bastante, ¿no? Cuando bajan de peso, el miedo a no poder sostenerlo. O que se dé la reganancia después de algunos años. ¿Es lo mismo varón y mujer llegan en el mismo tiempo o hay más cuestión estética femenina que masculina? Solemos tener más consultas femeninas. Puede ser quizás que el prejuicio y asociar este tema de la belleza y delgadez es más fuerte para las mujeres, ¿no? O sea, hay por ahí más mujeres que tenemos, pero también hay un montón de hombres también en consulta. ¿Los condicionamientos son más que nada estéticos o médicos? ¿O ambos dos? Ambos, sí, vienen por ambas cosas. En general, el paciente viene con la muletilla de decir, bueno, me opero por salud. Pero bueno, muchas veces lo estético también está. La idea nuestra es siempre de que se entienda, bueno, la conciencia de la obesidad como una enfermedad y que la belleza no se determina por el peso. Por supuesto que la belleza no se determina por el peso, pero bueno, es real que hay un montón de prejuicios con la obesidad y el paciente se siente mejor y más cómodo cuando puede ir a un negocio y comprarse la ropa que le gusta y no la que le entra, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente va a repercutir en la autoestima del paciente. Esa pérdida de peso que decía Gustavo del 10% antes de la cirugía, eso tal vez mejore la autoestima, ¿no? Previo a la cirugía y también pensando en el postquirúrgico. Bueno, ahora voy a bajar mucho más de este 10% que hice el esfuerzo para poder bajar y poder entrar en la cirugía. Tal cual, sí, mejora la autoestima. También el tema esto de decir, bueno, si la cirugía no es mágica y yo tengo que generar un cambio de hábitos, no puedo apostar que yo todo el cambio de hábitos lo voy a poder hacer recién después de operado, ¿no? O sea, el cambio lo tengo que ir generando desde ahora, ¿no? Entonces sí, es súper valioso ese descenso que hacen, los cambios que ellos van generando en su tipo de actividad, así que dejan de ser tan sedentarios, empiezan a alimentarse mejor, empiezan a acomodarse. Cuando logran hacer todos estos cambios desde antes, siempre les digo a los pacientes que eso es un gran predictor de éxito a largo plazo, ¿no? Cuando uno tiene la conciencia de entender que hay que generar cambios desde antes de la cirugía, y bueno, van a tener mucho más chances de que esto se sostenga después a largo plazo. ¿Llegan con los hábitos muy, muy cambiados a los que son después, digo, o no tienen hábitos cuando llegan? La idea es que cuando lleguen a la cirugía ya tengan... cuando llegan a la consulta, cuando te ven o los ves por primera vez. Sí, eso también siempre es el caso por caso, porque nunca hay que olvidar que la obesidad es multicausal, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes algo de la conducta hay que modificar, pero no en todos los pacientes es igual. En algunos casos tiene que ver más con temas genéticos, metabólicos, endocrinológicos, que también influyen más, y quizás la conducta no lo es tanto. Sí, lo que suele pasar bastante en el tema de la conducta... a diferencia de lo que pensaría el imaginario social de pensar que el paciente con obesidad está todo el día comiendo, no, lo que más sucede en cuanto a conductas es el desorden, ¿no? De estar muchas horas sin comer o comiendo insuficientemente mediante picoteos para después hacer la mayor ingesta a la tarde-noche, quizás comiendo o grandes volúmenes o mala calidad, ¿no? Porque también cuando uno llega con mucha hambre, las ganas de comer son más difíciles de manejar, ¿no? Claro. Entonces, eso es quizás lo que más se ve en los pacientes. La conducta que más se repite es el tema del desorden. Una pequeñita. ¿Hay culpa? ¿Sentís culpa en la consulta cuando se acercan? ¿En que siente culpa el paciente por llegar así? Sí, el paciente muchas veces siente culpa. También pasa a pacientes que por ahí si dejan el tratamiento y vuelven, o si vuelven con algunos kilos, a veces no se animan a venir, porque han sido juzgados muchas veces en consultas médicas, incluso han sido juzgados. Entonces ahí siempre lo que le digo a los pacientes es, si alguno del equipo te retara por no haber venido a consulta o por haber reganado peso, eso está hablando más de nosotros como profesionales que de vos como paciente. O sea, la falla estaría en nosotros, no en ellos, en ese caso. Pero sí, los pacientes llegan cargados de culpa en muchos casos. Y hay también alguna suerte de actitud compulsiva con la comida, ¿no? Y vos sabés que una médica nutricionista, no lo dije yo, este tipo de adicciones, si se las puede llamar así, son difíciles porque además de todo el nivel de paciente complejo que trae,
uno puede dejar de fumar diciendo no fumo más, pero uno no puede dejar de comer. Tiene que seguir comiendo, porque tampoco tiene que hacer gran desayuno, tiene que habituarse a un cambio de hábito. Eso es difícil en un paciente con todas las complejidades y las compulsiones que arrastra, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahí quizás quedarnos con la adicción a la comida es como una visión como reduccionista de la obesidad, ¿no? O sea, habrá algunos casos donde sí hay un comportamiento más compulsivo y que en general también tiene que ver a ciertos alimentos, ¿no? Que de hecho están generados en laboratorios para que nos cueste manejar el comerlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si pensamos en un bizcochito de grasa, ya creo que no hay nadie que se pueda comer uno, ¿no? O sea, si me como un bizcochito, me como 20, ¿no? Sí. Entonces, y cualquier snacks, por Dios. Tal cual, los snacks son todos alimentos que están generados. Hasta que no se termina el paquetito. Hasta que no se termina el paquetito. Por eso es el perdido que uno le sugiere al paciente, ¿no? Que si algún día uno elige y decide comer alguna de estas cosas, que se compre el paquetito chiquito, justamente. O una ¿no? porción, ¿no? Que Tal el cual. Platito dos. Porque uno dice, bueno, por ahí es negocio comprar el paquete más grande, porque ese después me rinde para varias comidas. Tiene mejor precio. Tiene mejor precio en relación a la cantidad y el precio, pero en realidad si me lo termino comiendo entero, no fue negocio. O sea, es mejor comprar el paquete chiquitito y abrirlo cuando tengo algún invitado en casa y compartirlo entre los dos o entre los tres y no comerlo yo solo, ¿no? Que me va a costar frenar. No se trata de prohibir, ¿no? Tal cual, eso seguro. Cuando hablamos de cambio cambio de hábitos... hábitos... Alguien siente, me va a prohibir absolutamente todo. Tal cual. Eso por ahí es más la Nutri, obviamente, que va a estar direccionando al paciente, que debe la visita. Ya la vamos a tener. Sí. Pero bueno, ella va a ser la que por ahí va a direccionar más el tema de la alimentación, pero bueno, obviamente la idea es esto de un cambio de hábitos, no quiere decir que uno nunca va a comer nada que no sea saludable, porque de hecho el comer solo cosas saludables también se considera un trastorno alimentario, sino que la idea es que uno elija comer mejor en lo cotidiano, más ordenadamente en lo cotidiano para bueno, poder comer ciertas cosas no saludables en algunos momentos, porque bueno... Tu experiencia en los talleres es bárbara, ¿no? Los talleres online de cirugía bariátrica. Sí, es un... Miré por ahí, vi que se suma mucha gente. Se suma un montón de gente, la verdad que tenemos muchos pacientes adeptos a este espacio y que dan un montón de información. Siempre les insistimos bastante a los pacientes que participen. ¿Cuál es el objetivo concreto de esos encuentros online? El objetivo, bueno, es brindar información psicológica, nutricional, quirúrgica, de todo tipo, clínica, pero también esto del contacto entre pacientes, ¿no? El compartir experiencias. Las dudas que a veces el paciente trae al taller son dudas que otro paciente ni sabía que las tenía hasta que las escuchó del paciente que estaba al lado, ¿no? Entonces, son espacios que suman un montón, también le suman tranquilidad a los pacientes cuando están arrancando y escuchan otros pacientes que cuentan su experiencia, desde ya operados o todavía no operados, pero un poco más avanzados en el camino. Siempre son pacientes para ahí, a los pacientes que todavía no están operados, un poco les insistimos esta cosa de decir, bueno, hay que participar del taller, es como obligatorio que en alguno participes. Y después hay muchos pacientes que una vez que están operados no tendríamos cómo agarrarlos, pero sin embargo participan y son fieles a ese espacio porque justamente ven que es un espacio que suma un montón. Y esto de que cuando empezamos a hacerlo online permitió que participen pacientes de todos lados, ¿no? Porque antes por ahí se reducía a los pacientes que por ahí estaban por la zona, en cambio con lo online pueden participar hasta pacientes que tenemos en el sur o que tenemos pacientes de Uruguay y también pueden estar en el taller. En 12 años me imagino que anécdotas por doquier. Sí. Si no te... Yo qué sé, yo te digo, por ejemplo, Huguito, un compañero mío del hospital, que esperando que le autorizaran el estudio y que al final se concretó y con final feliz. Bueno, algún tipo de anécdota que te resuelle, que pronto que te resone. Hay muchas. Hay cosas muy satisfactorias en el trabajo. Creo que algo que puedo pensar es en varias pacientes que uno de los objetivos por los cuales habían llegado al equipo y querían operarse y bajar de peso tenía que ver quizás con la idea de ser madres. Porque bueno, el tema de la obesidad no es mi incumbencia, pero bueno, es real que hay muchos pacientes que cuando tienen obesidad tienen problemas de fertilidad. Entonces la posibilidad de ser madres era algo que se les alejaba mucho. También desde lo logístico, o sea, del movimiento y todo, también para ellas era difícil pensar en un embarazo para ir con pesos muy elevados. Y bueno, y tenemos así varias pacientes que después de la cirugía han podido llegar a este objetivo de ser madres y nos mandan la foto y bueno, es muy gratificante para nosotros. Está bueno que cuentes la parte positiva también, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, pero la producción me dejó una pregunta que puede sonar muy liviana. ¿Aconsejás que guarden la ropa?
No, la ropa... La ropa que usaban antes, La ropa- el antes y el después. La ropa del mayor peso, Sí. la idea es que no se guarde. Sí, siempre decimos por ahí que está bueno guardar 2 prendas, por ahí una prenda de arriba y una de abajo, como modo de referencia, de comparativa, pero el resto lo ideal siempre es regalarla. Esto siempre es algo que le digo a los pacientes después de la operación. Si yo me guardo la ropa que me quedaba grande, desde lo simbólico estoy dando espacio a que eso en algún momento lo voy a volver a usar, como por las dudas, correcto. lo tengo guardado. Y también desde lo práctico, si yo sigo guardando el jean ahí que me quedaba grande, y bueno, si en un momento empieza a aumentar de peso y un poco fingiendo demencia, por ahí vaya a acercarme a esa ropa que tenía más grande y empiece a usarla, y eso también ayuda justamente a la reganancia. Así que no, la ropa grande se achica, se regala, se vende, se ve Una lo que se hace. pinchita para cotejar que viene bien. Tal cual. Mirá lo que usaba. Solo para eso, pero lo demás... El otro día una paciente me decía, bueno, es que me las guardé para usar de pijama. Digo, pero ¿cuántos pijamas vas a tener? O sea, un par, pero no te puedes guardar todo el armario de pijama. Gracias. De nada. Consolidaste Muchas una gracias a familia y ustedes. demás. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Te da placer? Sí. No sé si es tan feliz, es muy amplia. ¿Te da placer? Sí, el espacio de trabajo que tenemos es muy lindo, sí, la verdad que sí. Hace muchos años que estamos, el equipo está conformado creo que los últimos entraron hace 10 años, por ahí hace 5, quizás el equipo que conformamos en zona sur, pero hace muchos años que trabajamos juntos y es un muy lindo espacio de trabajo, por suerte. El equipo Novare. Danila, gracias. Sí, gracias a ustedes.